para recibir palabra de Dios. Gracias, Señor. En este día de hoy vamos a empezar y se llama Alimenta mi casa, alimenta mi prole, mis ovejas. Bendito sea el Señor. Y la primera palabra que apoya este título se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, en el nombre de Jesús. Y vamos a dar la lectura en este momento. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Bendito es el Señor. Esta palabra de hoy le habla a los obispos, a los ministros, a los pastores, a los evangelistas, a toda aquella persona que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y una vez que nosotros reconocemos a nuestro Padre y que nos entregamos en la mano de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo nos dice que apacentemos a otros, que cuidemos de otros, que llevemos las buenas nuevas a otras personas, que declaremos su palabra a otras personas, que así como nosotros recibimos y aprendimos, tal cual hagamos con aquellos que aún no han sido libres porque no conocen la palabra de Dios, la verdad. Recordando que la misma palabra dice que el que conoce la palabra de Dios es libre espiritualmente hablando. Una vez que recibimos a nuestro Padre Celestial, tenemos convicción del Espíritu Santo que viene a hablarnos directamente a nosotros. Se nos abre el ojo espiritual y comenzamos a recibir palabra del Señor. Aquí en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, claramente nos dice que miremos por vosotros mismos. Cuando dice que miremos por vosotros mismos, es por nosotros, aquellos que llevamos la palabra, aquellos que enseñamos. Sí, así sea a tu propio hijo. Sí. ¿Por qué? Porque la familia es el primer ministerio con promesa, con propósito que Dios pone en cada uno de nosotros. Nosotros debemos, desde que el niño está en el vientre, comenzar cuando oramos y estás embarazada, debes de poner tus manos en tu vientre y orar mientras el niño también está sintiendo y está escuchando palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando ese niño nazca, ya nazca con una conciencia interna de buscar al Señor. Ya ese niño conozca y reconozca quién es Él en el Espíritu y quién es Dios. Pueda conocer sus fortalezas y también sus debilidades. Y asimismo aprender a descansar en la palabra y entregar esos afanes y esas cositas de niño al Señor. Entonces, el obispo, el evangelista, el siervo, porque venimos a ser siervos de Dios primeramente cuando conocemos la palabra, y el mismo Señor, a medida que comenzamos a servir para el Señor o a ser siervos, ya sea que sirvamos dentro de la iglesia local o que sirvamos a través de compartir la palabra, el mismo Señor nos va dando el rango. ¿Cómo nos va dando ese rango? ¿Cómo nosotros vamos subiendo de rango, de estatus? Eso no lo da el hombre. A mí ningún pastor, bendito sea el Señor, nunca, bueno, lo han hecho, pero ya después que el Señor lo ha puesto en mí, que el Padre o el sacerdocio o el hermano lo ha visto, entonces me dice: Dios te ha llamado a profeta, Dios te ha llamado a evangelizar, Dios te ha invitado a esto, al otro,
y confirman a través de profecía lo que ya Dios ha puesto en mi corazón y lo que ya Dios ha venido trabajando en mí desde el vientre de mi madre. Porque dice la palabra que Dios nos conoce desde que estamos antes de entrar al vientre de nuestra madre, ya Dios nos conoce. Entonces, aquí nosotros tenemos que verdaderamente reconociendo, como dice el libro de Filipenses, que nosotros verdaderamente somos humanos, por lo tanto, caminamos con el pecado. Pero ese pecado ya hemos entendido que estamos siendo sanados. ¿Y por qué no estamos siendo sanados? Porque a través de la sangre del Cordero hemos sido perdonados del pecado original, pero las secuelas siguen. Entonces, esas secuelas van siendo perdonadas, van siendo restauradas, van siendo sustituidas por la secuela de los frutos del Espíritu Santo a medida que tú y yo nos sometemos. Y es por esta razón que aquí, en el número 28, decir, mirad por vosotros. El Señor nos dice que miremos por nosotros, porque ya nosotros tenemos la palabra, ya nosotros conocemos quiénes somos en Cristo Jesús y sobre todas las cosas, sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo, sabemos quién es nuestro Dios, nuestro Creador, y nunca, nunca jamás, de lo jamás, debemos de atribuirnos a nosotros nada que salga del Espíritu Santo a través de nuestra boca y a través de nuestras manos. ¿Por qué? Porque ha sido Dios en nosotros. Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dado el poder para nosotros poner manos, para atar y desatar, para reprender el espíritu inmundo que está en la persona, no a la persona. Porque realmente no reprendemos a la persona, se reprende a la actitud del espíritu que está siendo provocado en esa persona, los pensamientos negativos de esa persona que ha sido puesto ahí, ¿verdad? Por las artimañas del enemigo, eso es lo que reprendemos, para que esa persona sea libre. Una vez que sea reprendido, que oramos y clamamos a Dios por una liberación de esa persona como ministro, sacerdote, siervo, como el que sea que seamos delante del Señor en ese momento, entonces el Espíritu Santo viene y hace la obra en la persona, no usted. Muchas veces sí imponemos manos, porque el poder del Espíritu está tan autorizado en nosotros que a través de su presencia en nosotros, por la búsqueda que nosotros hemos tenido, por la consagración que venimos teniendo día a día, la presencia del Espíritu Santo es más fuerte, y hay veces que es tan fuerte que basta con que tú hables y se siente, se manifiesta el poder de la palabra por teléfono, por persona. Cuando tocamos, las personas no resisten el poder, muchas sanan, otras se caen, otras simplemente se adormecen, pasan cosas, pasan actitudes dependiendo de la fortaleza física y espiritual de que están recibiendo la imposición de manos, la oración o la bendición. Hay personas que sí están muy alejadas de la presencia de Dios, o hay personas que verdaderamente no son creyentes, que no creen en Dios. Por más presencia de Dios que haya, ellas endurecen su corazón con sus pensamientos. Ellas endurecen su corazón con su incredulidad y entonces no pasa nada. Y esas personas así son las que andan caminando por ahí propagando de que no creen en Dios porque realmente no han recibido a Dios, pero son personas miserables. ¿Y por qué digo la palabra miserable? Porque un miserable es un mísero, una persona que se está perdiendo la grandeza de la magnitud de Dios en su vida, no solamente alrededor con los bienes. Aunque tengan muchos bienes, internamente hay una carencia de una necesidad. El que no está con Dios en su corazón, por más dinero que tenga, llega un momento que vive saturado, porque mientras más dinero tiene, más problemas, más compromiso, más se preocupa de poner algo así para no perder sus bienes, más se preocupa por estar checando la cuenta de banco, más problemas trae, más ataque tiene. Entonces no hay paz, no hay un espacio para esa persona descansar en el espíritu. Se ocupa y preocupa más por las cosas de afuera, los negocios y otras cosas, ¿verdad?
qué? Por su paz interior. Y eso es sin mencionar la familia. Porque muchas veces sucede que se descuidan de la familia. Los niños se crían con una nana, los niños se crían con una abuela, bueno, con cualquier persona, menos con la figura paterna o materna. Y peor aún, sin el cariño, sin el calor, sin el consejo, porque tus padres están pendientes a otra cosa. Entonces, esas personas creen en su poder de hacer dinero, pero no creen en Dios. Y bueno, está bien que crean lo que quieran creer, porque esto es libre albedrío. Y verdaderamente aquí Dios no le está hablando a ellos, nos está hablando a ti y a mí, que somos conocedores de la palabra. Y es ahí donde yo quiero improvisar, porque cuando somos conocedores de la palabra, no nos podemos dar el lujo de hacer lo que nosotros nos guste, ni lo que nosotros queramos. Porque aun cuando no sea un pecado, vamos a suponer ponerse un vestido simple, andar con el, ¿verdad? Con el pecho afuera, un vestido de tilito, como digo yo, no es un pecado, pero por causa de que no es creyente, por causa de la murmuración, por causa de la crítica de que es indigente, de que es incrédulo, nosotros debemos de cuidar nuestra vestimenta para que el ministerio del Señor, para que el cuerpo del Espíritu Santo del Señor no sea profanado y no demos cabida a las malas lenguas. Simplemente para eso. Realmente no es un pecado, no se constituye como pecado, porque me parece que cuando Dios creó al mundo, como lo creó desnudo, en el jardín de ¿cómo se dieron cuenta de Adán y Eva que estaban desobedeciendo, cuando el pecado entró a ellos? Entonces, todo aquel que tiene pecado en sí, que trae con una mente morbosa, que trae cualquier tipo de pecado, porque no tiene que tener una mente morbosa exactamente, pero si es una persona que es duda de los demás, que es criticón, etcétera, etcétera, no entra en esos detalles, porque cada quien sabe cómo está su mente llena de prejuicio, ¿verdad? Comienzan a enjuiciar a las personas. Entonces, es por causa de estas personas, nosotros tenemos que cuidar nuestra vida. Tenemos que cuidar lo que decimos, tenemos que cuidar dónde entramos, tenemos que cuidar todo lo que hacemos, verdaderamente, para cuidar de que por causa de nuestro comportamiento, aquellos que duren las sagradas escrituras tal cual, no caigan aún más en el lago cenagoso, donde ya están, pero que pueden ser restaurados. Nuestra responsabilidad es llevar la escoba, es llevar la espada para poder prestar auxilio a todas esas personas que aún se encuentran en este estado emocional y físico y mental y darle la ayuda necesaria. Por lo tanto, debemos de vestirnos como verdaderamente sacerdotes, verdaderamente soldados. Cuando un soldado o cuando un policía está de servicio, no se pone cualquier ropa. Ese policía puede tener un trabajo extra de guardacosta y vivir en simplemente traje de baño, porque ese es su trabajo, guardacosta en la playa todo el tiempo. Pero fíjate que de ahí sale para hacer el trabajo de policía y no se lleva traje de baño ni va desnudo. ¿Qué hace? Se viste con su trabajo, de su vestimenta de policía y todos sus accesorios, ¿verdad? Que lo van a ayudar a él para cualquier cosa que se presente. Así nosotros como soldados de nuestro Cristo, como ministro, como obispo y como sacerdote, tenemos que andar con la espada de la fe, el escudo, ¿verdad? Tenemos que andar con la palabra en nuestra boca, calzado nuestros pies con el evangelio. O sea, dispuestos siempre a dar una palabra de exhortación para que esa persona llegue a conocer al Señor. Entonces, aquí esta palabra primeramente nos manda a nosotros, a cuidarnos nosotros, cómo nosotros andamos, cómo nosotros hablamos y cómo nosotros nos desenvolvemos, tanto en el ámbito del hogar como en el ámbito de afuera, ¿verdad? Secular de la casa. Ya el Señor ha sido muy específico para que el Espíritu Santo pueda morar constantemente en nosotros. Nosotros debemos de mantener una postura de santidad. ¿Cómo se adquiere esa postura de santidad? No es diciéndole a las personas, dígame bien, hermano, Cristo vive, aleluya.
Usted podrá decir, Cristo vive, aleluya, todo lo que usted quiera hacer, te le place, gloria a Dios, porque lo quiere tener en su mujer, recordarse usted mismo que Cristo vive, gloria a Dios, Dios se manifiesta en eso. Pero antes de que nuestra boca diga esas cosas, que son a veces cansonas para el que está oyendo y no están edificando, más bien tenemos que saber cómo está nuestra mente. Que nuestro corazón esté alineado totalmente con el Señor, porque tenemos que actuar más que hablar, porque la palabra se la lleva el viento. Y dice nuestro Señor Jesucristo que yo lo que con mi corazón, yo vine a buscar tu corazón, tenemos que caminar de acuerdo a lo que esté en nuestro corazón. Tenemos que actuar de acuerdo a lo que esté en nuestra vida. Lo que nosotros hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que vivir por modelaje, porque eso vino nuestro Señor Jesucristo, a enseñarnos a vivir bajo el pecado. Aunque ya hemos sido redimidos, pero vivimos la consecuencia del pecado y tenemos que ser, hemos sido justificados y purificados. Esa purificación se adquiere a través de la fe, la confesión, el bautismo y el caminar. Son 4 cosas que nosotros debemos de tener presente, porque de lo contrario lo perdemos. Entonces, dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Nosotros mismos no lo podemos poner por obispo. Ninguna persona se pone por obispo. Una vez que usted recibió a Jesucristo como su Señor y su Salvador, inmediatamente dentro de usted nace el querer como el hacer de ciertas cosas. Entonces, tú no te puedes autodescribir de que eres profeta si el Espíritu de Dios no te ha elegido como profeta. Aun cuando alguien te profetiza que eres profeta porque dices cosas de la Biblia, ya alguien la dijo, ya eso está plasmado. Simplemente Dios te está recordando a ti lo que ya ha establecido en las Sagradas Escrituras para amonestarte y que tú amonestes a otro. Un profeta es aquel que Dios le da una palabra para que esa palabra se la dé a otra persona para amonestación, para lo que sea que el Señor quiera que esa persona dejes de hacer si está en pecado, o que dejes de hacer porque no es lo correcto por ahora y hagas otra cosa. Cuando Dios quiere que tú cojas otro camino que no es el que tú estás siguiendo, Dios te manda profecía. Cuando Dios quiere, por ejemplo, tú has pedido a Dios una confirmación de algo y Dios escoge un sacerdote o una persona que se somete a la palabra y Dios usa a esa persona para dar confirmación de lo que tú has venido pidiendo por días o años. Entonces, ahí ha sido un profeta. Hay profetas de tiempo y hay profetas diarios. O sea, un profeta puede profetizar, recibir de Dios día a día palabra, pero también Dios puede escoger ese profeta para tiempos. Que profetiza hoy, pero puede durar 3 meses, 6 meses, porque los profetas no son adivinos. Los profetas no están aquí para guiar la vida de nadie. El que guía la vida de cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. El que realmente ama es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla todos los días ni es chismoso. No se mete en las cosas cotidianas que tú haces. Él sí ve lo que tú haces. Y en un momento puede que lo resalte. Si tu vida está desordenada en el hogar, te dice, mira, así como está desordenada tu casa, está desordenada tu alma. ¿Para qué? Para que tú hagas un esfuerzo y te ordene espiritualmente. Cuando el Espíritu dice, tu alma está desordenada igual que tu casa, quiere decir que tu casa física no hay orden. ¿A qué se refiere? No es a que tú no has limpiado, de que tú no has pegado los trates. Se refiere a que tu esposo no cae bien. Tu esposo, tus hijos hacen y van y entran a tu casa personas que realmente están haciendo cosas que a Dios no le agradan. Cuando un hogar no está en armonía con las cosas del Señor, que no está en orden, no necesariamente se refiere a la limpieza, se refiere a la limpieza espiritual. Se refiere a que todos debemos estar en el mismo sentido, en el mismo camino. Obviamente, que la limpieza física es extremadamente importante porque Dios no habita en lugares sucios. Definitivamente, Dios no habita en lugares sucios. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos tener nuestro hogar
limpio, totalmente limpio, organizado. Nosotros debemos estar impecables porque somos la representación de su presencia. Representamos al Espíritu Santo. No importa que usted se ponga el mismo vestido, que tenga que lavar su vestido todos los días y ponerse el mismo vestido para un servicio. Lo importante es que usted lo lave. Que lo lave, lo planche, se planche bien, se bañe, se lave su carita, que nadie vea que usted no ha comido, que nadie vea que usted está pasando necesidad, porque servimos a un Cristo glorioso. Yo he hablado sobre el ayuno voluntario e involuntario. Muchas veces el Espíritu Santo nos manda a nosotros hacer ayunos involuntarios, o sea, que nosotros no nos proponemos hacer ese ayuno, pero el Señor te quita el hambre y lo único que tú haces es darle la gloria a Dios. Pero tú no quieres salir, no quieres, tú dices, ay, yo no quiero cómo salir hoy. Ay, no, yo te quiero quedarme en mi casa leyendo. Te sumerge a leer la Biblia. Ay, santo, siempre la presencia de Dios. Te sumerge a leer la Biblia y a buscar de Él, porque Dios tiene un propósito. Dios quiere alinearte en algo que tú no te has dado cuenta. Dios quiere hablarte de algo. Dios quiere usarte para su gloria. Dios quiere traer bendición para ti, para tu casa. Y entonces te hace, poniendo el querer como el hacer de buscar de Él, un ayuno innecesario. Cuando hacemos un ayuno, es verdaderamente sí, dejar de comer para verdaderamente comer la palabra de Dios, no es dejar de comer el teléfono y hablar con la amiga o ponerlo a ver televisión, es un ayuno donde usted va a comer, pero va a comer palabra de Dios, va a comer intercesión, va a buscar respuesta que usted no ha recibido y la va a buscar en la palabra de Dios, va a llamar al ministro, un ministro de confianza, para que ore juntamente con usted, porque dice que en la unión está en la fuente, donde hay dos o más en el nombre de Jesús, ahí hay poder. Se puede producir un tsunami, ¿verdad? Entonces, tenemos que como obispo prepararlo. Si queremos llegar al obispado verdaderamente, porque el primero llamado como mesa es verdaderamente ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. El discipulado es lo más importante, porque en el discipulado es donde nosotros tomamos la leche espiritual, es donde nosotros conocemos y aprendemos a amarnos unos con otros, para luego entonces poder amar a aquellos que están allí afuera, aquellos que no conocemos. Verdaderamente ahí el Espíritu Santo es quien nos pone a nosotros el querer como el hacer. No se lleve de que le diga, mira, tú vas a hacer, no, escudriñate a ti misma. Si tú sientes eso y si no, busca de Dios, porque posiblemente no lo sientas ahora, pero el llamado está ahí. Pero ¿por qué tú no lo has sentido? Bueno, porque tú no lo buscas verdaderamente que sientes en verdad. El Espíritu no te va a revelar un proyecto grande en tu vida si tú realmente todavía estás creyendo en cosas ilícitas que no voy a mencionar, ¿verdad? Pero aquí todos conocemos lo que es mandamiento, todos sabemos que no agrada a Dios. Amén. Entonces, si nosotros dejamos de hacer las cosas que Dios no le agrada, comenzamos a agradar a Dios y comenzamos verdaderamente a santificarnos, créame que Dios le va a revelar todo lo que usted tiene que saber, necesita saber, para verdaderamente ser un verdadero ministro de la palabra. Dice el Señor que Él ha puesto el Espíritu Santo para que apacentemos la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Hemos sido llamados para eso. Jesucristo de su sangre, Jesucristo nuestro Dios, nuestro Padre, Él es el verbo. Aquel verbo que cuando se creó el mundo dijo, hagamos al hombre de nuestra imagen. Hagamos, dice en el libro de Juan, al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, y el verbo habitó entre nosotros. Ese verbo es Jesús de Nazaret, el cual tú y yo tenemos que recibir como nuestro Salvador. Bendito sea el Señor, porque fue el único, es el único que derramó su sangre por ti y por mí. Nadie más. Es el único que derramó su sangre en el Calvario para que tú y yo pudiéramos tener comunicación directa con nuestro Padre Celestial, pudiera comunicarnos con Jesús de Nazaret y no tener que utilizar una segunda persona para venir ante Él a remitirnos y a pedirle perdón. Él la ganó con su sangre. Dice, ustedes son hijos míos, los tengo en mis manos y nadie me los arrebatará, dice el Señor. Esta es la palabra del día de hoy para el texto que estamos leyendo, que es apacienta
mis ovejas y darle de comer a mi rebaño. Nosotros tenemos que ser humildes, nosotros debemos siempre de tener palabras asertivas para dar un consejo, para molestar a una persona, teniendo en mente no señalar ni criticar, porque ninguno de nosotros somos Dios para saber la condición emocional y física y mental de la persona. Verdaderamente no sabemos por los traumas que cada persona pasa que ha provocado lo que es una depresión o lo que es un desánimo, verdaderamente. Cuando nosotros nos desanimamos, perdemos la expectativa, perdemos la confianza, no solamente en Dios, sino también en las personas que nos rodean. Rapidito vamos a pasar, ese era el contexto, vamos a pasar al texto que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 21, versículo, este libro se encuentra en Juan 21, capítulo 1 hasta el 17. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús y dice de la siguiente manera. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Acuérdense que eran 12 los discípulos de Jesús. Bueno, aquí Jesús hace una aparición a 7 de ellos. Leamos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Ya Jesús había muerto y se estaba manifestando, se manifestó en varios lugares, se manifestó a los discípulos en diferentes ocasiones, ¿verdad? Esta es una de ellas. El número 2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael, el de Caná y Galilea, los hijos de Zebedeos y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Bendito es el Señor. Voy a hacer un énfasis aquí porque de 5 personas, ¿verdad?, que habían allí con ellos, solamente Juan, no Juan el Bautista, Juan, el más pequeño de los discípulos que el cual Jesús amaba, se dio cuenta que era Jesús. ¿Y por qué quiero hacer un énfasis así? Porque así pasa entre nosotros hoy. Cuando nosotros estamos bien cerca de nuestro Señor Jesucristo, cuando le buscamos, cuando le agradecemos, Señor, gracias, qué Dios tan lindo. Señor, gracias por el milagro que hiciste en fulana o en sultana. Señor, gracias por tu bendición, por tu misericordia día a día. Ese Señor siempre está libre. Es que mi Padre nunca se aparta de ti. Pero cuando le manifestamos este amor y le buscamos, es que Él nunca se va a apartar de ti, ni de mí, bendito sea el Señor. Y eso quería enfatizar porque mientras más nos acercamos, mientras más le manifestamos como el esposo, mientras tú más acaricias a tu esposo, mejores platos le hace, no lo desatiende, no lo descuida, tu esposo no pendiente de ti. Gracias, Señor, por la esposa que me diste. Y aunque te quiera ser infiel, no te va a ser infiel,
porque sabe que no va a encontrar una mujer como tú, mami. ¿Qué tiempo? Tú no le estás dando tiempo que te sea infiel. Tú le estás llamando constantemente, con cariño, ¿verdad? No lo va a hacer con una mente malvada de que tú lo estás llamando para inquietar, manipulación, nada de manipulación. Tiene que ser algo natural del amor, que no haya en ti ningún pensamiento de manipulación, porque yo conozco los corazones. Entonces, Juan aquí buscaba y agradecía a Jesús por amor, y Jesús por eso lo amaba tanto. Pero era el que tenía el corazón más tierno, más amoroso. Así también pasó con David, y así pasó con muchos, ¿verdad? De los profetas y de los ministros anteriormente. So, Dios busca en nuestro corazón nuestra disciplina. ¿Cómo nosotros nos hemos disciplinado para hacer caso al llamado de Él a que vengamos hacia Él? Seguimos en el número 8. Dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban de tierra, sino como 200 pies. No estaban muy lejos de la tierra, estaban como, ¿verdad? 200 pies, así, 200 codos de orilla de la tierra. El 9 dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Voy a detenerme aquí también porque esto es muy importante, ¿verdad? Dice que cuando ellos llegaron a la tierra, ellos en ningún momento encendieron fuego y trajeron leña para ellos sentarse a la orilla de la playa, hacer un picnic, ¿verdad? Como decimos nosotros. Pero fíjate, como el Señor proveyó el fuego, y no solamente eso, puso un pescado ahí arriba para que sepan que Él fue primero, ¿verdad? Y iba a compartir como Dios, enseñándole a ellos cómo pescar y compartir y comer. Porque cuando tú buscas de Dios y tú sabes hacer el llamado de Dios, Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas en el camino. ¿Para qué? Para mantenerte y sostenerte y que tú termines el llamado que Él te ha hecho. Porque Dios, por eso que dice que cuando salgamos a analizar, que no llevemos 7 maletas, que no llevemos tantas cosas, porque en el camino Él nos proveerá de lo necesario. No hay necesidad de usted ponerse un vestido todos los días, bendito es el Señor, y digan, ay, pero mira, yo he visto a esa pastora 3 veces ya en 3 sitios con el mismo vestido. Señor, usted no sabe si usted es esa pastora donde va revisando, y el Señor le dice a ese ministro que no lleve más de lo que tiene que llevar, bendito sea el Señor. Y esa es una de las cosas que quiero, ay, siento la presencia de papá. Esa es una de las cosas que quiero identificar, porque muchas veces nosotros decimos, Padre, te somos fiel. Padre, ¿en qué te hemos fallado? Aleluya. Padre, yo no sé qué está pasando en mi vida. Oh, Cristo de la gloria, aleluya. Yo no sé qué pasa, que no veo mi mirando. Yo no sé qué pasa, papá, pero sabes que en esas cositas pequeñas como las zorras, aleluya, estamos siendo zorras sin darnos cuenta. Estamos criticando al ministro que se puso la misma corbata, que ha predicado con el mismo traje a 5 iglesias diferentes. Ay, mi alma que alaba. El Señor dice, esas son las pequeñas cosas que tenemos que sacar de nuestro corazón. Esas son las cosas que debes limpiar para que yo pueda hacer paso. Aleluya. Dice el Señor que cuando quite todas esas formas de la vida, del corazón y la mente de cada uno de nosotros, Él entonces vendrá y pondrá palabras de trompeta en tu boca. Él vendrá y sanará tu tierra. Él vendrá y limpiará tu casa. Tú no puedes pasarle la mano al pecado. No importa que sea tu hijo, no importa que sea tu esposo, dice el Señor. Cuando tú ves que algo está mal, tú tienes que corregirlo. Tú no puedes hacerte de la vista gorda. Tú no puedes hacerte de que tú no viste, de que tú no sabías, porque tú no quieres que la iglesia se vacíe. Mira, es mejor que la iglesia se quede sin nadie y que tú llegues a la casa de Dios, que tú llegues al cielo, que Dios te diga a ti buen siervo, y no que tú tengas una iglesia llena y que Dios te diga mal siervo. Tenemos que tener cuidado con pasar la mano al pecado. Aleluya. Mi alma te alaba. Siento a Dios. Gracias, Padre, por tu presencia.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi alma te alaba. El número 11 dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. La red cargaba más de lo que tenía que cargar, porque era una red pequeña y que se había usado en muchas ocasiones. Mas por la fe de Pedro, porque esta bendición venía de Dios, la red resistió. Mira, no hay como tú estés, no importa que te duela lo que te duele, resiste. No importa en la carencia que tú estés, no importa cómo te veas, no importa que te critiquen, sigue hacia adelante, porque lo importante es que tú resistas al diablo, es que tú resistas al pecado, es que tú resistas el dolor, la enfermedad, la carencia, y que de tu boca y de tus actitudes salga palabra de Dios. Que cuando tú hables, todo demonio tiemble, que cuando tú levantes tu boca, todo el que está poseído sea liberado, porque esa palabra va a llegar a donde tiene que llegar. Lo siento en el espíritu de esta hora, que esta palabra está liberando, que esta palabra está sanando tu casa. La palabra de Dios dice, sé fiel a ti, porque si tú no crees quién eres, si tú no crees que eres hijo de mí, ¿de quién eres hijo? Si eres mi hijo, ten fe y confianza, porque yo te sostengo, yo te levanto, dice el Señor, no te dejaré, aleluya, ni a ti ni a tu casa, hasta la 4ª generación. Eso es promesa de Dios. Mi alma te alaba. El 12 dice, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntar, ¿tú qué eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo de pescado. Ya ellos sabían que era Jesús, porque ya Juan en secreto le había dicho a Pedro, es el maestro, es Jesús. Y seguido Pedro, recuérdense, se puso el cinturón, se arregló la ropa, se le ha quitado todo, le dio vergüenza porque se sentía desnudo de la grandeza de Dios. Y ahí nosotros tenemos también que tener ese pudor. Eso es lo que, bueno, en mi país se le dice pudor, cuando una persona teme de enseñar alguna de sus partes íntimas, es tener pudor, es arreglarse bonito, porque somos templo de Dios, ¿verdad? Estar representados como lo que somos, real sacerdocio. Tener cuidado de lo que decimos con nuestra boca. ¿Por qué? Porque nuestra boca también es parte del templo, porque a través de ella decimos la palabra de Jesús. Número 14 dice, esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba, la 3ª vez a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Bendito es Jesús. Esta fue la 3ª vez. Todos sabemos que Él ascendió y Él dio una promesa, y que entonces ellos hablaron en otros capítulos, hemos leído que los discípulos le dieron a ellos, nos dejaban solos, y dijo, no los dejaré solos, los dejaré con el Espíritu Santo, el Espíritu de consolación. Y ahí en el día del Pentecostés, todos podemos leer el libro Corintios, que lo explica, ¿verdad? Fueron todos tocados por el Espíritu Santo, todos recibieron el bautismo de la lengua, estaban hablando en lenguas, ¿verdad? Y desde entonces el Espíritu Santo está contigo. Debemos de ser vasos de honra, tratar lo máximo de santificarnos para ser verdaderos de honra. Porque Dios realmente va a hacer su comitiva, va a terminar lo que Él empezó contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Si yo lo obedezco y hago lo que Él me ha mandado, gloria a Dios, y Él se va a usar.
Si yo no le obedezco, la gloria sigue siendo de Él y como quiera se va a glorificar porque va a usar a otra persona. Yo prefiero que me use a mí porque yo soy parte de su fe, porque yo soy su hija también y tengo el mismo derecho. Y me siento honrada y la gloria para Él de decir que Dios es mi Padre. Me siento honrada de decir que el Espíritu Santo te ama, me ama y está con cada uno de nosotros. Para mí es un honor que el Espíritu Santo abra nuestras vidas y se ocupe y se preocupe por nosotros y por nuestra familia. Hasta aquí esta palabra, en el nombre de Jesús, sea bendecido tú y tu casa. Shalom.